Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Rubén Darío. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta inauguración de la exposición de pintura titulada Nicaragua, Arte y Cultura, y al acto homenaje al padre mágico Rubén Darío en el 104 aniversario de su partida física. Para dar comienzo, le damos la palabra al anfitrión de este acto, el presidente de este Centro Riojano de Madrid, señor don José Antonio Rupérez Caño, quien a su vez le cederá la palabra al excelentísimo embajador don Carlos Midense. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes, excelentísimo embajador don Carlos Midense, excelentísima consejera del Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Queridos miembros de la Junta de Gobierno del Centro Riojano, socios, amigos, bienvenidos a esta exposición y a este acto que va a estar dividido en tres partes en el día de hoy. En primer lugar, me gustaría destacar un pequeño apunte, y es que hace unos meses nos reunimos, el excelentísimo embajador y yo tuvimos una reunión para poder confeccionar y mantener un acuerdo de colaboración tanto entre la Embajada de Nicaragua y el Centro Riojano. Y de esta forma poder hacer promoción cultural, social, entre ambas instituciones, y que los actos que se lleven a cabo aquí en el Centro Riojano de Madrid tengan repercusión también en América Latina. Por lo tanto, le doy mis más sinceras gracias por este acuerdo. Va a ser el inicio de muchos actos que vamos a llevar a cabo y espero que sean del interés de todos ustedes. Y por supuesto también con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Sin más dilación, darles la bienvenida y le doy turno la palabra al excelentísimo embajador, señor Midense. Buenas noches, estimados amigos, amigas, hermanos, hermanas. Tal como lo apuntaba el presidente, ya la embajada y el Centro Riojano, la embajada en representación del Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, pues deja abierto el día de hoy. Estamos inaugurando de manera empírica ese acuerdo que él mencionaba, que nosotros lo cerramos con una nota de prensa el día que lo visitamos, y él está de acuerdo, y desde luego él con todo su grupo están de acuerdo de que la embajada, el pueblo y el Gobierno de Nicaragua eche a andar aquí cantidades de actividades. El día de hoy estamos arrancando. En ese sentido queremos agradecer sobremanera precisamente a él, al señor José Antonio Rupérez, presidente del Centro Riojano. También queremos agradecer a la señora Cristina Calleja, que está en representación de la OEI, que también es una organización que nos ha apoyado muchísimo con relación a esta exposición de pintura. Si no hubiese sido por el apoyo incondicional de la OEI, en el nombre en este sentido de su secretario general, nuestro hermano Mariano Jabonero, pues esta exposición no se estuviese llevando a cabo el día de hoy. Entonces aquí nosotros tenemos una representatividad de lo mejor del arte y de la pintura nicaragüense actual. También queremos agradecer a nuestro hermano, señor Basilio Rodríguez, presidente del Grupo Editorial Seal Pigmalión, que siempre está colaborando y trabajando con nosotros de la mano con la embajada. También al señor Hilario Jiménez Gómez, escritor, profesor titular del IE, Gregorio Marañón, y que el día de hoy, en la segunda parte del acto, se le va a hacer entrega del Premio de Literatura Internacional Rubén Darío, que promueve el Grupo Seal Pigmalión y el PEN Club de Español. Queremos agradecer también sobremanera
a Raquel Romero Alonso, consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, que muy gratamente nos confirmó y el día de hoy hace presencia aquí en nombre del Gobierno de La Rioja. A nuestro amigo también, hermano, señor Manuel Núñez Encabo, presidente de la Fundación Antonio Machado, con quien también la Embajada y el Gobierno de Nicaragua firmó un convenio de colaboración en su prestigiosa fundación, y el Instituto Nicaragüense de Cultura, y que desde luego también ahí tenemos otro filón que vamos a echar a andar para promover la cultura entre nuestros hermanos países. Al señor Yuri Morales, ministro consejero de la Embajada de Cuba, nuestro hermano país, nuestra hermana embajada, que siempre también nos acompaña en las actividades. También al primer secretario de la Embajada de Rusia, otra embajada que siempre está presente y que nos acompaña, a la coronel Miriam Centeno Mendoza, agregada de Defensa Militar Naval y Aérea de nuestra embajada, también nos está acompañando, a nuestros hermanos, señor Víctor Lucas, al señor José Luis Millán, a Marta Vázquez, a todos los hermanos que nos acompañan siempre, que pertenecen al Grupo Social Pipalión, a nuestros hermanos connacionales que también están diciendo presente siempre en nuestras actividades. Como yo sé que estamos un poco retrasados en el tiempo, vamos a pasar a inaugurar la exposición. Estimados señores, invitados y amigos, todos reciban de parte del Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional de la República de Nicaragua, presidido por el comandante Daniel Ortega y la poeta vicepresidenta Rosario Murillo, el más fraternal saludo, con el especial agradecimiento al Centro Riojano de Madrid por acoger este acto el día de hoy, y a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, por brindarnos siempre la oportunidad de presentar esta muestra pictórica que es parte del rico patrimonio cultural de nuestro país. Como no podría ser de otra manera, el padre y maestro mágico, como nosotros le llamamos a nuestro gran Rubén Darío, igualmente abordó o se sumergió en el mundo del arte pictórico. Bueno, uno siempre tiene la idea de que Rubén es el poeta, el narrador, el cronista y también el novelista, pero cuando nosotros indagamos profundamente en su obra, nos vamos a dar cuenta que, como lo dijo Jorge Luis Borges, lo tocó todo y lo innovó todo. Cuando uno ve, por ejemplo, su revista Mundial Magazine, y va a encontrar ahí toda una colección de arte pintada precisamente por uno de los 10 pintores españoles más importantes dentro de la historia de la pintura, como va a ser precisamente Daniel Velázquez, o Daniel Vázquez García. Precisamente él va a escribir, va a hacer una serie de obras de arte que Rubén Darío le va a pedir por encargo para ir rotulando cada una de los números que Darío va a editar de su revista titulada Mundial Magazine. Pero también hay otro cruce de Rubén Darío con el arte, y es precisamente con Picasso. Es decir, Rubén Darío va a conocer a Picasso en uno de los bares emblemáticos en Barcelona que se llama Cuatro Gatos, ¿verdad? Allí Picasso, en sus inicios, va a hacer una exposición de dibujo, y Rubén Darío se va a referir ahí a Picasso y diciendo que este muchacho es el que tiene el mayor talento, al igual que desde luego él va a rescatar ahí muy bien a la figura del gran Santiago Ruiseñol, que Darío le va a tener una gran admiración. No es gratuito entonces que hoy estemos inaugurando esta exposición de lo más granjeado del arte nicaragüense actual en homenaje a él, en este prestigioso centro cultural social que, dicho sea de paso, está ubicado a unas cuantas casas de donde vivió Rubén Darío, siendo embajador de Nicaragua también aquí en Madrid. Entonces estamos llenos del espíritu aquí del padre y maestro mágico. ¿Qué habitó, decíamos, nuestro embajador Rubén Darío a unas cuantas casas? Vamos rápidamente. Bató, el genio del barroco y del rococó, Gustave Moreau, el gran precursor del simbolismo, y desde ahí todo el movimiento conocido como Art Nouveau. El poeta no solo los alude en su poesía, en sus crónicas y cuentos, además tiene un cuento que precisamente se titula así, que está vinculado directamente con Bató, sino que los consumió en sentido figurado para la elaboración de una serie de metáforas e imágenes que solo de la mente de quien se alimenta del más puro conocimiento transversal, diríamos hoy, podía estructurar. Decimos esto porque, si bien es cierto que hay muchos de estos movimientos pictóricos en su obra, también mucha de la estética de los primitivos nicaragüenses, a la cual le dedica un ensayo o estudio completo que precisamente lleva ese título. Es decir, que si en temas meramente letrados a nuestro poeta se le considera un innovador,
alguien que fue capaz de revolverlo todo en el alambique de su cerebro y sacar una rara quinta esencia, como lo dijo Juan Valera, ¿verdad?, en sus cartas americanas, que luego Rubén Darío lo va a incorporar como uno de los prólogos en una segunda edición de su libro azul. En temas de artes visuales, pictórica o cultura, en general hizo lo mismo. Al momento de acercarse a ella, aludirla o difundirla para la elaboración de su estética, si bien se alimentará de Europa, también lo hará de nuestra América y, como decíamos, en particular de Nicaragua. Así que, vistas las cosas así, la exposición que se inaugura el día de hoy, que lleva por título Nicaragua, arte actual, cumple y hace honor a nuestro padre y maestro mágico, en tanto los temas y los estilos funden diversas corrientes e influencias. Pues bien, se puede ver una obra que rompe con los aspectos tradicionales, así como otras que son figurativas, simbólicas, clásicas y tradicionales. Esta exposición, que se presenta en la sala Gonzalo de Berceo del Centro Riojano, es prueba incuestionable de lo que estamos afirmando. Podremos apreciar, observar, analizar las épocas, las escuelas, los movimientos y pintores que permiten entender los diferentes lenguajes, técnicas y conceptos manifestados en cada una de las piezas expuestas. Nos referimos tanto a las propuestas figurativas como no figurativas, primitivistas u otras que, parafraseando al propio Rubén, articulan una forma, un estilo, una estética propia nicaragüense en su totalidad. Estilo que ha sido pergeñado por al menos dos vertientes, decimos nosotros, los grandes pintores nicaragüenses, dentro de ellos al maestro Toribio Jerez, al maestro Rodrigo Peñalba y desde luego al gran maestro Armando Morales, el grupo Praxis, y por las creaciones también de lo que nosotros le llamamos nuestras culturas originarias, representadas en los círculos y espirales de Ometepe. Ometepe, hablando aquí con el maestro, que es experto en patrimonio, bueno, sabéis que Ometepe siempre está esperando que sea nombrado como patrimonio natural de la humanidad. Siempre está apareciendo en los primeros lugares, ¿verdad? Y ahí en Ometepe nosotros vamos a encontrar gran parte de lo que el propio Rubén Darío denominó estética de los primitivos nicaragüenses y que el arqueólogo y pedagogo español Hidalberto María reconoció, y esta es una cita de él, como el centro del arte rupestre de Centroamérica y del continente americano. En este orden de cosas, esta muestra de lo más granjeado del arte nicaragüense contemporáneo nos ofrece la posibilidad de conocer de manera profunda y directa estas técnicas, motivos, códigos y los procesos de creación y recreación en lo que refiere a los quiebres y cambios que ha experimentado la obra de arte en el mundo actual y en Nicaragua en particular. Muchísimas gracias, estimados amigos, amigas, hermanos. Vamos a inaugurar la exposición y pasaría entonces al segundo momento del acto, que consiste, decíamos, en la conferencia impartida por el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío, y después venimos a una degustación, así es, ¿no? De ahí mismo, ahí arriba, de gastronomía nicaragüense y riojana, es decir, ahí, como se dice aquí, vamos a hacer ese maridaje, ¿verdad?, de nuestra gastronomía. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos con el embajador de Nicaragua, Carlos Midense, y le pregunto, ¿qué exposición o qué se va a presentar aquí sobre Nicaragua y sobre el poeta? Bien, muchísimas gracias en primer lugar al Centro Riojano, ¿verdad?, por acoger esta actividad cultural integral, que primero nosotros vamos a hacer la inauguración de una exposición de pintura donde nosotros vamos a presentar el día de hoy lo mejor de los artistas del arte nicaragüense contemporáneo. Es decir, aquí nosotros vamos a tener la exhibición de gran cantidad de artistas nicaragüenses, que en un 95-96% de ellos son artistas que todavía están creando y que son jóvenes en nuestro país. Y después, en un segundo momento, el acto lo que va a tener es la entrega del Premio Internacional de Literatura Rubén Darío y la conferencia por el premiado también, ¿no? Entonces, en este primer momento vamos a hacer la inauguración de la exposición, y luego vamos a pasar a un segundo momento donde se va a hacer la entrega del premio y la conferencia del premiado. ¿Qué es en el día de hoy para el poeta Rubén Darío, ya que es el día de la fecha de hoy, 6, de su muerte? Bueno, para nosotros conmemoramos en ese sentido, ¿verdad?, la partida física, pero también celebramos el inicio de su gran legado. Empieza
Rubén Darío a gravitar por el mundo y a dejar su savia disgregada por toda la cantidad de poetas, escritores, narradores que van a continuar la senda abierta por Rubén Darío. Bueno, aquí España mismo, los grandes críticos van a decir, bueno, como Jan Gibson va a decir, por ejemplo, que Rubén Darío va a tener una enorme incidencia no solamente en la generación del 98, sino que incluso en la generación del 27. Es decir, Rubén Darío va a marcar lo que va a ser el antes y el después de la poesía. Está claro que el siglo XX, bueno, casi lo reformó él, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue para el castellano con Rubén Darío hacia lo que es el siglo XX y su obra? Bueno, Rubén Darío, como dijo Jorge Luis Borges, lo innovó todo. Rubén Darío lo renovó todo, es decir, renovó el idioma, renovó la forma de hacer poesía, renovó, incluso inventó la forma de escribir crónica. Es decir, Rubén Darío es el primer gran cronista profesional de nuestra América y de Latinoamérica. Pero también aquí quiero enfatizar en lo siguiente, precisamente en la Universidad de La Rioja, en su cátedra de lengua castellana recientemente, hace aproximadamente 2 años, la implementaron de la siguiente manera. Se titulaba Rubén Darío y la música del siglo XXI. Donde hicieron todo un trabajo alrededor, es decir, cómo la música en gran parte de los últimos tiempos ha estado incidida por la letra rubendariana. Solo para poner un ejemplo, el gran Joaquín Sabina tiene menciones en muchas de sus temas a la poesía de Rubén Darío como tal. Otro autor famoso español, como va a ser Enrique Bunbury, va a dedicarle incluso un tema extraordinario que El amor no admite cuerdas reflexiones, es precisamente la musicalización de uno de los mejores poemas de Rubén Darío y musicalizado por Enrique Bunbury. Entonces, por lo tanto, Rubén Darío traspasó el siglo XX y hoy nosotros lo podemos encontrar también en el siglo XXI con una enorme vigencia. Embajador, ¿qué es para usted este acto aquí en el Centro Riojano y desde Nicaragua ofrecerlo en esta casa? Bueno, es para nosotros en primer lugar un placer, un orgullo y desde luego una continuidad de esos hermanamientos que tenemos entre nuestros países. Desde luego Nicaragua y España, es decir, son países hermanos, es decir, tienen una relación histórica, cultural, ¿verdad? Y desde luego en este caso directamente con la comunidad de La Rioja, es decir, Nicaragua hoy está entrando, digamos, entre ese hermanamiento entre La Rioja y nuestro país. ¿Se van a hacer más actos? ¿Se compromete a hacer más actos aquí en el Centro Riojano con nuestro presidente? Desde luego que sí. Hemos llegado a hablar con el presidente de firmar una especie de convenio, ¿verdad?, entre la embajada y el Centro Riojano para impulsar todo tipo de actividades, es decir, que no solamente se centren obviamente dentro de las actividades culturales o relativas a Darío, sino todo tipo de actividades de promoción del país, de promoción de la comunidad, de ver incluso cómo podemos llevar una misión comercial a nuestro país, de empresarios que estén interesados en invertir en nuestro país. Vamos a procurar, este es como el gran inicio, decíamos, de toda una beta de actividades y de eventos que vamos a hacer en conjunto. Pues desde aquí, desde el Centro Riojano, muchas gracias por este acto que se está haciendo y la verdad, esta es su casa y cuando quiera pues puede tener lo que usted y José Antonio Rupérez Caño puedan hacer a nivel futuro. Claro que sí, desde luego. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y nuevamente agradecerle en nombre de mi gobierno, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en nombre de mi pueblo y en el nombre de la Embajada, la oportunidad que nos están dando y que nos van a seguir dando para poder seguirnos hermanando. De la UNESCO. Tratamos todo en cualquier lugar del mundo. Lo que te vas a recoger. Papá. Mar Domingo como siempre. Sí, lo ganaba. Varias he hecho, ¿vale?
queda perfectamente unificada no solo mediante el luminoso prólogo al que hice referencia antes, sino a través del título, El canto errante, un canto que se refiere al ámbito del mundo, a Oriente y a Occidente, a todos los instrumentos y épocas, intentando abarcar todo lo viviente en su mundo poético. Rubén Darío es un poeta creador de rimas, de sensaciones estéticas, de modos nuevos o renovados de arrancar a las cosas su oculta y misteriosa poesía. Para los nuevos poetas de las Españas, a quienes dedica este gran libro, el canto errante es un precursor, un iniciador, el libro más moderno del momento. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que fue Rubén quien implantó entre estos jóvenes poetas las nuevas modas poéticas que avanzarán los inminentes movimientos vanguardistas. Ya termino. Mi poesía, la de Hilario Jiménez, es deudora de la indiferencia del nicaragüense ante cualquier noción convencional de lo poético. Es deudora de su negativa a dejarse encasillar en tal o cual escuela, del desdén que le provocaba la mentalidad burguesa, de su fe en el arte, en el individualismo, en el culto que profesaba a los dioses Pan y Afrodita. Es deudora mi poesía de la curiosidad intelectual de Rubén Darío, de su sentido y profundo misterio de la vida, de su arrolladora energía creadora, de su capacidad de admiración, de su sinceridad, de su compasión hacia los que sufren. Y acabo como empecé. Y ese artista que era yo, decía Rubén Darío, y ahora lo pongo en mi palabra, y ese artista que era yo, misterioso y gimiente, que mezclaba mi alma, la mía, al chorro de la fuente que fue Rubén Darío. Volver a leer o descubrir por primera vez la escritura de Rubén Darío es sumergirse en el misterio mismo de la poesía, sentir la belleza y la luminosidad de una obra concebida como una experiencia plenamente hedonista. Yo sigo pensando, como me enseñó Rubén Darío, que la búsqueda de lo más bello es necesaria para el hallazgo de lo más humano. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El Premio Internacional de Literatura Rubén Darío se crea en 2005 por el Pen Club Español y el grupo editorial Sial Pigmalión para premiar autores de todo el mundo que hayan destacado como poetas, narradores o ensayistas. Un jurado prestigioso propone cada año autores sobresalientes en diferentes géneros literarios y otorga este galardón convocado para reivindicar la figura del poeta, narrador, ensayista, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario en lengua española. El poeta que posiblemente haya tenido una mayor influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispánico, y conocido como el príncipe de las letras castellanas, de quien se conmemora en 2005 el 153 aniversario de su nacimiento. El Premio Internacional Rubén Darío ha sido otorgado, entre otros, a los escritores José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, Miguel Ortega Isla, Emilio Ruiz Barachina, Elena Cosano, Carlos Manuel Ruspoli, Clemente Rodríguez Navarro, Carlos Orlando Pardo Viña, y Socorro Mármol y Fabio Martínez. El jurado del Premio Internacional de Literatura Rubén Darío 2020, formado por José Aragón por Nicaragua, por Rita Mami por Túnez, por Fabio Martínez por Colombia, David Felipe Arranz, Inma Chacón, Javier Huerta, José Manuel Lucía Mejías, Gloria Nistal Rosique, José María Paz Gago y Basilio Rodríguez Cañada por España. Concede por unanimidad este galardón al profesor y escritor extremeño Hilario Jiménez Gómez por su libro Savia y ceniza, poesía reunida 2003-2018. El libro premiado se presenta hoy en el aniversario del fallecimiento de Rubén Darío, en la próxima Feria del Libro de Bogotá, la Filbo, y en la Feria del Libro de Madrid 2020, dado en Madrid a 22 de enero de 2020, firmado por el presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez Cañada. Muchas gracias.
A continuación, doña Inma Chacón, en representación del jurado, don Carlos Midence y doña Raquel Romero, acompañando también a doña Raquel Delgado López en nombre del grupo editorial para hacer entrega del galardón al poeta premiado. Yo le ruego que se ponga adelante, por favor. Si os dais la mano... Yo estoy aquí como en casa, se lo he dicho a la entrevista que estaba feliz. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Riojano de Madrid con Hilario Jiménez Gómez, autor de Savia y Ceniza, y además ha sido premiado. Cuéntanos un poquito tu historia, el libro y qué premio te han dado. Sí, pues el libro se llama Savia y Ceniza y reúne toda mi poesía de los últimos 15 años, del 2003 al 2018, y ha sido premiado con el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío 2020. Yo estoy muy contento porque no se premia un libro, sino que se premia pues a una trayectoria, ¿no? Y en realidad eso es toda mi poesía, enmarcada un poco entre esas fechas y bueno, un poquito limpiada, depurada, pero al fin y al cabo son mis 15 años de poesía y estoy muy contento, sí. Voy a empezar un poquito más antes. Sí. ¿Cómo te inspiraste en el sentido de ser poeta y sobre todo un extremeño? Sí, pues la poesía no nace sola, la poesía viene de la poesía, ¿no? Y bueno, aparte de que soy profesor de literatura también, pero yo desde pequeño siempre leí con devoción la poesía y siempre ha sido una parte de mí, ¿no? Y bueno, la poesía nace sin saber muy bien de dónde ni hacia dónde, pero nace, ¿no? Brota sola. Y así empecé a escribir más o menos cuando yo estudiaba en el instituto y empezabas un poco ahí a descubrir libros, autores. Y bueno, da la casualidad que el Rubén Darío ha sido un poeta que para mí ha sido fundamental, porque yo hice mi tesis doctoral sobre Lorca y Alberti, soy especialista en poetas de la vanguardia, Neruda, Miguel Hernández, Antonio Machado, he publicado ensayos sobre todos ellos. Y Rubén Darío fue el padre de todos ellos, el padre literario, el que les enseñó por dónde tenían que ir caminando, ¿no? Así que como esto de la poesía es algo mágico, de interferencias y de préstamos, pues mi poesía bebe de ahí, de todos estos poetas, ¿no? La verdad es que Extremadura da mucho poeta. Sí, ¿verdad? Y sobre todo, cómo lo dice, cómo lo narra un extremeño la poesía. A nosotros, a mí particularmente me ha gustado mucho los poemas que has hecho. Pero, ¿de qué sitio eres de Extremadura? ¿De qué pueblo eres? Sí, yo soy de Montánchez. Está justo en el corazón de Extremadura, justo en el límite entre Cáceres y Badajoz. Además, vivimos es un pueblo de sierra medieval, precioso. Y vivimos justo en el triángulo, en medio de un triángulo mágico que es Trujillo, Mérida y Cáceres. Bueno, pues ahí en medio está Montánchez, ¿no? Así que naciendo en un pueblo como ese, viviendo rodeado de una maravilla como esa, pues la poesía casi salía sola, ¿no? La verdad es que estás entre Cáceres y Badajoz. Sí. No me vas a decir, no tiro para un lado, tiro para otro. Me imagino que tiras para los dos lados, ¿no? Pues mira, la familia de mi padre, los orígenes de mi padre son de Mérida todos, y la familia de mi madre es de allí de Montánchez. Así que como puedes observar, me quedo ahí justo en el medio, ¿no? En medio del territorio ahí, sí. Hilario, bonito paisaje Extremadura y sobre todo gastronomía que la tiene y mucha. Sobre todo Mérida es precioso y los buenos jamones, independientemente de, pues tu literatura, profesor y poesía. ¿Qué te queda de todo esto que hemos hecho aquí en el Centro Riojano y sobre todo que te lo han dado sobre, en este caso el embajador, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido para ti todo este premio y sobre todo, del poeta? Sí. El poeta tan importante, ¿no? Sí, a mí me encanta como los nicaragüenses, como el señor embajador hablaba del propio Rubén Darío, ¿no? Que es el padre y maestro mágico de la patria, ¿no? Aquí en España sería impensable hablar así de Cervantes o de Lorca o de Machado, ¿no? Así que, la cultura para ellos y este hombre en particular es un padre mágico, un padre guía, ¿no? Que me lo hayan dado encima en el Centro Riojano de Madrid para mí es una confluencia muy bonita, lo he comentado en la presentación de mi charla, porque el origen del castellano nació en San Millán de la Cogolla, en esa joya natural, histórica, religiosa de La Rioja, efectivamente, del corazón de La Rioja. Y luego el padre Rubén Darío es el que ha pasado a la historia de la literatura como el príncipe de las letras castellanas, ¿no? Así que como que La Rioja y el propio Rubén Darío se han
unido para este premio y que me lo hayan dado a mí aquí en este sitio tan precioso. La verdad que es un lugar precioso, mágico, muy bonito, y yo estoy muy contento que haya sido aquí porque no se me va a olvidar en la vida. La verdad, estoy muy feliz. Bueno, pues la verdad es que el Centro Riojano acoge a todos, sí, y sobre todo a un extremeño como tú en este premio tan importante que se te ha dado aquí. Para nosotros es importante también que se haya sido aquí. Hilario Jiménez, muchas gracias por estar en el Centro Riojano. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, no, ¿qué te voy a decir? Nos vamos a tomar un vino de Rioja, pero Totalmente. También Extremadura tiene buenos vinos. Totalmente, pero si estamos en la casa de La Rioja, hay que firmar, vamos, con un buen Rioja seguro. Así que de verdad que me he sentido en casa, me siento en casa y os lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias y seguiré tu poema porque es muy bonito. Bien, ¿vale? muy bien, Gracias. Se ha hecho aquí. Pues ha sido un acto realmente muy emotivo, precioso. Hay una exposición de pintura nicaragüense en la Sala Gonzalo de Benito, que está aquí en la primera, la parte de abajo del centro, y hemos asistido a una conferencia magistral por parte de un poeta extremeño que se ha otorgado con el Premio Internacional Rubén Darío 2020, en el que nos ha explicado pues toda la influencia que Rubén Darío, este poeta que, como el propio embajador ha dicho en sus palabras, ¿no? Hoy conmemoramos la partida física del padre y maestro espiritual Rubén Darío. Es que es tan bonito esa frase que me ha quedado grabada en la mente cuando la ha dicho el embajador. Hemos celebrado su partida de la mejor manera posible, que es leyendo su poesía y leyendo la poesía de aquellos y aquellas en las que Claro, se dice, ¿no?, que el castellano es la cuna de La Rioja. Es muy difícil hablar de cuna, ¿no?, de una lengua, porque la lengua es un elemento vivo que pertenece a todos los hablantes. Lo hemos visto hoy cuando hablábamos de que Rubén Darío cambió para siempre las letras hispánicas, inspirando a poetas y poetisas españoles y españolas, como en su libro que hoy aquí se ha comprometido la editorial a reeditar y a presentar aquí en el Centro Riojano, ¿no? Pues que dedicaba a los poetas de las Españas. Efectivamente, el castellano puede haber nacido en La Rioja. Yo me emociono en pensar en ese monje, seguramente un hombre joven, rodeado de sus hermanos, que viendo que ya no entendía el latín, que ya no era su lengua vehicular, su lengua vernácula, pues tuvo que escribir en los márgenes del libro pues esa traducción pequeñita que nos ha quedado hoy. Y tengo que decir que mi despacho de consejera del Gobierno de La Rioja está en un sitio muy especial, que es el Palacio de Chapiteles, conocido en Logroño como el antiguo ayuntamiento. Sí, por supuesto. Pero por supuesto lo que quería decir es que en ese despacho hay unas reproducciones de las glosas. Así que yo cada día que voy a trabajar tengo la oportunidad de ver pues esa pequeña reproducción del Códice 17, que está aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero de esa reproducción y esos pequeños márgenes donde una persona escribió por primera vez en castellano. Pero es que además, allí también, en San Millán, vivió el poeta que por primera vez pues, escribió con su nombre, es decir, que firmó un libro, que fue Gonzalo de Berteo. Y es que allí también, a los pies del San Lorenzo, ese monte místico para los riojanos, sobre todo para quienes somos de La Rioja Alta, pues nació María de la Ola Párraga, también política, parlamentaria, ensayista, novelista y poeta, que bueno, pues que también tiene esa conexión con América y con Argentina en particular, lugar a que tuvo que exiliarse pues una vez estalló la guerra en España. ¿Le ha emocionado Claro, porque es el mural, bueno, es el campanario del monasterio, el monasterio de Yuso, aunque tengo que decir que Suso es mucho más místico y más bonito. Es una carencia personal, pero sobre todo me ha emocionado la nieve en el monte. Ese monte que para quienes pues, eso, venimos originariamente de La Rioja Alta, pues lo hemos visto siempre al llegar a nuestro pueblo, ¿no? Porque sobresale en la sierra. Y claro, pues coger la carretera para ir al Tigrio, girar allí para meterte en el valle y ver que vas hacia el monte, pues siempre refleja
la juventud, el verano, la infancia, el monte, el ayero y el ser riojano. Es una persona que llora mucho, tiene su mirada, llora mucho y sus sentimientos. Nos alegra muchísimo que venga aquí a presentarse ante La Rioja y sobre todo dar un premio que sea que existe tan importantes como el embajador. Sí, el embajador que además pues ya me ha dicho que le gustaría hacer una visita a La Rioja. Además, aquí en el centro riojano tengo que decir que hay un cuadro, una alegoría a la danza de Anguiano. Se lo he enseñado, le he explicado un poco pues, lo que es la danza y lo que es la importancia para quienes somos de allí, esa valentía de esos 8 hombres jóvenes que se lanzan en zancos cada verano en honor a la Santa María Magdalena, que es la patrona de Anguiano, pero también en honor al pueblo. Y bueno, pues me ha dicho que quizás nos visite. Así que espero que sea en julio pues, para que pueda ver también la danza. ¿Qué le parece el centro riojano? Pues no lo conocía, tenía ya muchísimas ganas de venir, porque yo pues no paso mucho por Madrid, porque me gusta mucho más la ciudad pequeña y el monte, pero bueno, aquí un compañero mío de la consejería sí que lo conocía y me insistía muchísimo en que tenía que verlo por el interés arquitectónico y también por la historia. Tiene más de 100 años de historia este centro riojano, mucho más de lo que la comunidad autónoma de La Rioja como ente institucional tiene, aunque no la región de La Rioja, por supuesto, tiene muchísimos siglos a sus espaldas y la verdad es que es un punto de encuentro maravilloso para riojanos y riojanas que viven aquí en Madrid y para todos los madrileños y madrileñas, os invito a que vengáis a visitarlo. Y otra pregunta, conocido al presidente del ¿qué le parece al presidente? Pues es que ver a una persona joven, riojana, que es de Aro, que esté entusiasmado de ser pues, representante aquí, embajador cultural, al fin y al cabo, de La Rioja en Madrid y en el mundo, pues es muy bonito. Yo creo que vamos a trabajar con él estrechamente y que vendremos a esa presentación que nos han prometido, que se va a hacer aquí junto con la Embajada de Nicaragua y con el centro riojano, pues de la nueva edición de Rubén Darío en España. Ojalá, estoy mirando y estoy llegando es muy comunicativa y su mirada llega. Muchas gracias. No estoy diciendo bien, ¿no? Pero sí que es muy humana y muy Pues muchísimas gracias. Yo intento ser como soy y pues bueno, pues le agradezco las palabras y a su disposición para todas las entrevistas que usted quiera. Hola, ¿qué tal? Estamos con el presidente José Antonio Rupérez Caño en el Centro Riojano de Madrid. ¿Por qué se le hace este homenaje en el Centro Riojano al poeta Rubén Darío? Muy buenas noches. Este homenaje se le hace al poeta Rubén Darío porque está enclavado dentro de las actividades que hemos organizado junto a la Embajada de Nicaragua en España, después de haber mantenido pues, hace un mes y medio aproximadamente una serie de reuniones con el excelentísimo embajador, don Carlos Midence, en los que hemos llegado a una especie de acuerdo de colaboración para poder poner en marcha actividades culturales, literarias, artísticas y gastronómicas que lo que hagan es situar y promocionar tanto a la Embajada de Nicaragua en España y al Centro Riojano de Madrid, y de esta forma también el Centro Riojano tener esa visibilidad a la otra parte del Atlántico. Rubén Darío, un máximo representante del modernismo literario de la lengua española, ¿qué me puede decir del poeta? Bueno, yo creo que lo primero de todo, también hilando con la pregunta anterior, Rubén Darío el día de hoy es una fecha muy importante, ya que el 6 de febrero coincide con el 104 aniversario de su muerte. Rubén Darío es uno de los grandes de Nicaragua y es el máximo representante o exponente está considerado así, del modernismo literario de lengua española. Por lo tanto, hemos creído pues eso, muy conveniente el poder llevar a cabo esta conferencia y esta serie de actividades, porque Rubén Darío pues, es una
fue no solamente un poeta, sino que fue también un diplomático, fue también un periodista, y a mí me sorprende mucho de su vida, porque ya inicialmente, desde muy joven, se han encontrado pues, algunos escritos cuando tenía 12 años, y bueno, pues, sorprendente, muy sorprendente toda la capacidad creativa que tenía, la gran inteligencia, y con tan pocos años empezar a escribir, y a eso de los 13 años empezó ya a publicar en revistas y en periódicos. Es interesante también ver que se ha movido mucho, ha viajado, ha vivido en distintos países, no solamente en Nicaragua, sino que también estuvo en Chile, y ya desde muy pequeño, desde los 16, y creo que fue a los 19 años, cuando escribió ese poemario llamado Azul, que sienta las bases de lo que conocemos como el modernismo literario. Por lo tanto, hay ahí un punto ya de inflexión, y Rubén Darío se basa y ha cogido pues, mucha de su creatividad de otra serie de exponentes, como puedan ser Zorrilla o Campoamor. Y durante los años ha estado trabajando de periodista, seguía escribiendo libros, ha vivido en Santiago de Chile, en Argentina, trabajando de periodista, y fue ya luego cuando llegaron esos jóvenes poetas españoles como Valle Inclán, como Antonio Machado o como Juan Ramón Jiménez, que se convirtieron también en grandes representantes del modernismo literario de lengua española, y que siguieron toda la obra y siguieron al gran maestro nicaragüense. Y su labor también llegó a Europa, estuvo viviendo, porque fue nombrado cónsul de su país, de Nicaragua, en París. Él seguía escribiendo, trabajando de periodista, y yo creo que es muy interesante también una de las últimas obras que lleva a cabo y que escribe, que es su biografía, que ya luego, posteriormente, incluso se llega a publicar en 2 medios diferentes, y es fundamental para poder conocer la trayectoria literaria de este poeta. Al poco tiempo, si me permite, al poco tiempo ya fallece, pero en el año 1916, y se le reconoce como el máximo representante de este movimiento a nivel mundial, del modernismo literario de lengua española. ¿Qué actos se han celebrado junto con el embajador de Nicaragua, Carlos Midense, aquí en el centro riojano, en el nombre de Rubén Darío como poeta? Pues el día de hoy ha estado dividido en 3 partes. En primer lugar, hemos tenido el salón de abajo en Gonzalo de Berceo, la inauguración de la exposición del arte de Nicaragua, con distintas exposiciones de pintura, que va a estar recogido aquí en nuestros salones durante 20 días. Ya luego va a tener otro destino de carácter también internacional, y ese ha sido un poco el preámbulo de este evento. Las palabras de bienvenida, también del excelentísimo embajador, para poner en marcha este acto. A posteriori hemos subido al Salón La Lengua, y ahí se ha llevado a cabo la conferencia, una conferencia sobre Rubén Darío, sobre el poemario, y que ha estado llevada a cabo por Hilario Jiménez. Hilario Jiménez es un profesor, pero sobre todo es un poeta, y es un seguidor de Rubén Darío al máximo exponente, y además ha recibido en el día de hoy el premio, después de haber sido elegido bajo votación el jurado de Rubén Darío Internacional del año 2020, y un galardón que se le ha hecho entrega en el día de hoy con la presencia del excelentísimo embajador. Entonces ha sido muy importante también porque se han leído diferentes poemas de Rubén Darío, ha habido distintos escritores que han salido al estrado para poder
leer dichos poemas. Ha habido gente de Colombia, ha habido gente también de Venezuela y también ha habido presencia española para leer estos poemas. Por lo tanto, le hemos dado esa visión de carácter internacional en esta segunda parte también del evento. Y por último, la tercera parte, yo creo que es donde ha servido para que todos los asistentes nos reuniéramos y con una copa de vino de Rioja y con diferentes productos de gastronomía de Nicaragua, hacer un poco las delicias de este evento, y ha sido, yo creo, que el mejor cierre posible, ¿no? El poder combinar y el poder aprovechar esta gastronomía de dos zonas tan distantes en kilómetros hablando. ¿Qué vínculo existe entre La Rioja, presidente del Centro Riojano de Madrid, usted, con el embajador Carlos Midence y Rubén Darío en esta casa? Nosotros hemos intentado ya desde el inicio encontrar un vínculo. Y yo creo que el vínculo es muy claro. Es decir, estamos hablando, hemos comentado, que se ha venido a hablar de Rubén Darío, que es el máximo exponente del modernismo literario en lengua española a nivel mundial. Y en La Rioja tenemos el origen de la lengua castellana, los primeros escritos de la lengua que se encuentran en San Millán de la Cogolla. Por lo tanto, en esas ya primeras reuniones vimos ese nexo de unión y creímos lo más conveniente poner en alza este evento en el día de hoy. Y bueno, ¿qué le parecen estos actos que se celebren en el Centro Riojano de Madrid? ¿Cómo ha sido este premio? ¿Cómo ha sido con el embajador? Dígame, ¿qué le parece el Centro Riojano? El evento, estamos muy contentos del transcurso del mismo y bueno, por varios motivos. Lo primero de todo, el lleno ha sido espectacular. No cabía ni gente abajo en el Salón Gonzalo de Berción y en el Salón La Lengua. Lo hemos copado, la convocatoria ha sido muy buena y la gente, hemos visto que ha habido una muy buena acogida del acto. Y luego, en segundo lugar, parece mentira, pero de un acto sale otro acto y eso es buena señal. Y sobre todo cuando estamos hablando de cultura, porque aquí en el Centro Riojano intentamos poner en marcha todo tipo de actividades culturales de máximo renombre. Y cuando en una ocasión se estaba comentando Hilario Jiménez, que era el ponente, el que ha recibido el premio, el escritor y profesor, doctor, también ha comentado, que uno de los libros favoritos suyos es un libro de Rubén Darío que ahora actualmente no se puede comprar en ninguna parte del mundo. Entonces ha lanzado el testigo, lo ha recogido el director de la editorial que presente en el día de hoy y se ha comprometido a ese libro poder editarlo, y el compromiso del excelentísimo embajador don Carlos Midence y mío propio ha sido el de hacer la presentación de dicha publicación una vez se haya editado en el Centro Riojano de Madrid. Por lo tanto, el resumen del evento, del público asistente, ha sido muy positivo y nos vamos con un buen sabor de boca. ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues que la Consejería del Gobierno de La Rioja, Cooperación de Derechos Humanos, como Raquel Romero Alonso, haya estado aquí en el centro, bueno, pues estando en este acto del poeta? Bueno, para nosotros ha sido de gran satisfacción el que la consejera pues haya podido acudir a este evento y que hayamos tenido presencia del Gobierno de La Rioja en el día de hoy. Y es bueno que vayan viniendo los diferentes consejeros del Gobierno de La Rioja, la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, ya también estuvo hace 2 semanas, y que muestren el respaldo pues, a las distintas actividades que llevamos a cabo en el Centro Riojano de Madrid y se muestre así mucho más latente ese vínculo y esa relación que tenemos con el Gobierno de La Rioja.
Y por último, don José Antonio Rupe de Escaño, ¿estos actos se van a celebrar más a menudo en el centro riojano? Este tipo de actos están siendo una de las líneas de actuación en el centro riojano de Madrid, tanto los actos culturales, los actos gastronómicos como los actos enológicos que forman el grueso de la actividad diaria de esta entidad. Y ya, si hablamos o si nos fijamos en la parte más internacional, como es en estos casos en los cuales hay presencia de embajadores, va a continuar el tema con distintas actividades. Mañana mismo tenemos un foro nuevo de Naciones Unidas con la presencia del presidente de la Academia de Diplomacia, y la semana que viene vamos a tener una nueva cata internacional, que es la 10ª cata internacional con Moldavia, vinos de Moldavia y vinos de Rioja. Por lo tanto, estos actos esperemos que sean ese soporte que le dan fuerza a esta entidad, al Centro Riojano de Madrid. Pues muchas gracias para Rioja Digital, este pequeño canal por YouTube, televisión. Señor presidente, se lo agradezco, y que nos volvamos a ver en otro momento, bueno, pues la misma señal por Rioja Digital Televisión. Pues muchísimas gracias a Rioja Digital por dar la oportunidad de dar visibilidad a todo lo que ocurre en el Centro Riojano de Madrid, y estaremos a la entera disposición para poder estar siempre y contar todo lo que ocurre aquí en el Centro Riojano de Madrid.